vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a aprovechar este momento para meditar en la palabra del Señor y vamos a leer este texto base de Miqueas 7:18, que revela una poderosa realidad de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Miqueas 7:18, y la palabra del Señor le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lea conmigo en voz audible, en voz alta. La palabra dice de la siguiente manera: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mire qué poderosa revelación de lo que es Dios, de la bondad, de la misericordia de Dios. Amén. Póngase cómodo, por favor. Gloria al Señor. Escuche, porque voy a leer de nuevo Miqueas 7:18, ya que esta es la base del mensaje. El profeta Miqueas empezó a hablar y plantea una pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? En esta hora de la tarde le voy a titular al mensaje de la siguiente manera: un Dios único y misericordioso. Porque es lo que se está revelando en este texto. Miqueas profetizó 750 años de Cristo, antes de Cristo. Fue contemporáneo del profeta Isaías y le tocó profetizar en tiempos difíciles, de mucho pecado, de mucha idolatría, especialmente en el periodo del reinado de Acaz, cuya mujer era una mujer hechicera llamada Jezabel. Y fue en ese tiempo, en ese contexto, hermanos, donde Miqueas habla de parte de Dios. Y en su profecía, Miqueas resalta la singularidad de Dios y su incomparable misericordia. Esta palabra, dicha por la boca del profeta Miqueas, fue en el contexto antiguo, cuando los reyes de Asiria tenían sometidos a todos esos pueblos de Canaán, incluyendo al pueblo hebreo. Y estos pueblos paganos eran politeístas y tenían muchos dioses, y todos esos pueblos resaltaban el poder y la grandeza de sus dioses según las hazañas y lo sanguinario que eran. En el pensamiento de ellos, entre más sanguinario, entre más cruel era un Dios, era la idea que tenían de ellos como un Dios grande. Nosotros ahora, por la revelación de la palabra, sabemos que en realidad no eran dioses. Los que ellos adoraban, a quienes le rendían culto, no eran dioses, eran ángeles caídos, disfrazados de deidades espirituales que demandaban adoración y mucho sacrificio de sangre a todos esos pueblos cegados por Satanás. Y en medio de ese mundo politeísta e idólatra, el profeta Miqueas habla por el Espíritu y empieza a resaltar la grandeza y el poder de un verdadero Dios, único y diferente a todas las deidades antiguas mal llamadas dioses. El Dios verdadero revelado aquí por Miqueas tiene cualidades y virtudes únicas que ningún otro Dios
tener. Y si llegara a existir la posibilidad de que existiera otro Dios, no iba a tener las virtudes únicas y cualidades únicas que tiene el Dios verdadero, el Dios de la palabra, porque en realidad solamente existe un solo Dios y no hay más dioses. Sea bendito su nombre. Fuerte el aplauso para él. Todos los demás dioses son mentiras. Eran ángeles caídos, engañando a la humanidad de la antigüedad. El profeta Miqueas, comparando la realidad del único Dios verdadero frente a todas las demás deidades paganas que se adoraban y que eran parte del panteón asirio, algunos de ellos mencionados en la Biblia como Nisroch, que era un dios asirio y que era el dios personal del rey asirio Sennacherib. Hermanos, era uno de los principales dioses paganos. El panteón asirio estaba compuesto por muchos dioses adorados en Samaria y lamentablemente también en Jerusalén. Fíjese hasta dónde había caído el pueblo de Dios. De tener una fe monoteísta, adoptaron una fe politeísta. Porque ellos, como pueblo santo de Dios, también se contaminaron con el paganismo y con la idolatría y con el culto pagano de los demás pueblos a su alrededor. Gravemente cayeron en la idolatría. Y ante esa cultura idolátrica en la cual se adoraban muchas deidades, el profeta plantea esta poderosa pregunta, que leo de nuevo. Qué pregunta tan importante. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y yo quiero meditar profundamente en esta pregunta, porque de esta interesante pregunta, de esta poderosa pregunta, tenemos algunos aspectos importantes, muy importantes, acerca de la naturaleza del único Dios verdadero. Y voy a mencionar algunos aspectos. El primero, en esta pregunta se revela la singularidad de Dios como primer aspecto. Aquí se revela la singularidad de Dios. El profeta comienza hablando, preguntando, dentro del contexto de muchos dioses, ¿qué Dios como tú? Revelando la singularidad de Dios. ¿Qué Dios como tú? Esta frase, la respuesta a esta primera parte de la pregunta, la respuesta para nosotros es muy obvia. Es muy obvia. ¿Qué Dios como tú? No hay otro como Él. No existe otro como Él. No se encuentra otro como Él. No hay otro como Él. Por la palabra sabemos que Dios es único. Además, Dios mismo, que lo sabe todo, desde la eternidad hasta la eternidad, Él ha dicho, ha hablado, ha revelado personalmente que no conoce otro Dios fuera de Él, aparte de Él. Esto lo dijo a través de los labios del profeta Isaías en el capítulo 44, del versículo 6 al versículo 8. Mire cómo Dios revela esta poderosa realidad. Él viene a revelar, a confirmar la singularidad de su persona.
Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 47: ¿y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pacto antiguo, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir. Ahora, versículo 8: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Mira cómo Dios nos pone a nosotros como testigos de su singularidad, de que Él es único. Bendito sea su nombre. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Qué poderosa revelación. No te gozas por ello, mi hermano, de tener al único Dios verdadero, de conocer al único Dios verdadero, de tener a ese único Dios verdadero como tu Padre, como tu dueño, como tu Rey, como tu Señor. A mucha honra, mi hermano. No hay otro Dios. La humanidad desde la antigüedad se ha perdido en dioses extraños que nunca han existido a causa de la incredulidad. Porque desde la antigüedad Dios ha dicho que no hay otro Dios fuera de Él. Nosotros ahora somos sus testigos. ¿Por qué? Porque le conocemos y no tenemos otro Dios fuera de nuestro gran Dios, revelado como Jehová, traducido como Jehová, conocido como Yahvé por el pueblo antiguo. Y este verdadero Dios, revelado por el profeta Miqueas, tiene características únicas e inigualables, propias de un Dios de verdad, características que solo Dios puede tener y que están intrínsecamente a su naturaleza divina, santa y eterna. La primera característica, su singularidad. Segunda característica, que es un Dios perdonador. Eso lo dice Miqueas. Vamos a continuar meditando en la pregunta. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú? Ahí está la primera característica. No hay otro como Él. Segunda característica, que perdona la maldad. Esta es otra característica única de Dios. No hay otro Dios como Él. La acción de perdonar es un atributo propio de Dios, porque Él solo puede perdonar y quiere perdonar, porque es parte de su naturaleza. Dios es bueno y su bondad es grande, y el perdón es una extensión de su bondad. Él perdona la maldad de todo ser humano, no importa el tamaño, no importa la intensidad, no importa la gravedad. Él perdona la maldad del ser humano. Pudiera existir alguien que haya cometido muchos pecados y que dude o que piense que Dios no pueda perdonarlo, pero la Biblia habla de que es un Dios perdonador. Mi padre pensaba que no alcanzaba el perdón de Dios. Mi padre llegó a pensar de que Dios no lo podía perdonar porque mi padre fue un asesino en su vida pasada y le quitó la vida como a 4 personas aquí en el estado de Veracruz. Un hombre endurecido, cegado por el diablo. Él pensaba que no
podía alcanzar el perdón de Dios, pero alguien le habló, alguien le presentó al único Dios verdadero, diferente a los ídolos, diferente a la Virgen del Carmen que traía tatuada, diferente a San Martín de Porres que traía tatuado, porque él creía que esos eran sus dioses, pero conoció al único Dios verdadero y recibió el perdón. Bendito es el nombre del Señor. Al ser un Dios perdonador, lo hace único y diferente a cualquier otra deidad, porque los supuestos dioses de los pueblos paganos, mire, eran dioses iracundos, eran dioses encolerizados, que necesitaban ser aplacados con rituales, sacrificios de sangre, para que los pudieran tener contentos y apaciguados, porque si no eran dioses que castigaban a la gente. Estoy hablando de los supuestos dioses. Aquellos supuestos dioses, aún entre ellos mismos se destruían. Por ejemplo, los dioses del panteón griego, entre ellos mismos se destruían. Había guerra, había conflicto entre esas deidades malignas adoradas como dioses, que no tenían nada que ver con el único Dios verdadero revelado en la Biblia y predicado y profetizado por los santos profetas de la antigüedad. Así que comparando el único Dios verdadero con todos los dioses antiguos, esos dioses no tienen nada que ver. El único verdadero Dios, hermanos, es un Dios que perdona por acto de amor, perdona el pecado, perdona la maldad con un acto de amor. No importa el tamaño, la magnitud o la cantidad de pecados, Dios perdona la maldad, y eso lo hace que sea único. ¿Qué otro Dios haría eso? ¿Qué otro Dios haría eso? Perdonar al ser humano como un acto de amor. ¿Qué otro Dios haría eso? Perdonar al ser humano como un acto de bondad. Porque Dios puede y además quiere perdonar la maldad del ser humano. Aprende esto, escucha esto. Dios no batalla para perdonar. No batalla para perdonar. No tiene problemas para perdonar. El ser humano sí. Usted y yo sí. Por la corrupción de nuestra naturaleza humana. Nosotros los seres humanos sí batallamos para perdonar. A nosotros nos cuesta perdonar. No es sencillo para el ser humano perdonar, pero a Dios no se le dificulta perdonar. Lo hace porque es propio de su ser. Lo hace porque es propio de su naturaleza. Para Dios, perdonar es un acto de bondad. Se le facilita perdonar porque es un Dios bondadoso, grande en misericordia y gracias. Sinceramente yo puedo decir en esta tarde, gracias que tenemos a un Dios perdonador. Usted debería estar agradecido por tener un Dios perdonador, porque todos fuimos pecadores en el mundo, haciendo y deshaciendo, pero gracias a la existencia del único Dios verdadero. Porque si no existiera, escuche lo grave del asunto, si no existiera el único Dios verdadero, perdonador, ninguno de nosotros tendría derecho a salvación. Todos, como pecadores, estaríamos condenados para siempre, sin posibilidad de ser salvos, sin alcanzar
el perdón de nuestros pecados. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ha perdonado, y por su gracia, por su misericordia, ahora estamos aquí en paz, llenos de paz, porque la paz es fruto de ser perdonados. Dale el aplauso al Señor. Mi hermano, mi hermana, la maldad es una realidad en nosotros los seres humanos. Yo creo que estamos de acuerdo con ello. La maldad es una realidad en nosotros los seres humanos. Pero también tenemos que estar de acuerdo en esto, en lo que voy a decir. Tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a decir. Pero mayor realidad es el perdón de Dios para nuestras maldades. Así que si fallamos, si le fallaste, debemos de tener la seguridad que tenemos un Dios que perdona. Es más grande el perdón de Dios que cualquier maldad que hayamos cometido. Si has hecho alguna maldad, no dudes en tu corazón del perdón de Dios. Nunca dudes del perdón de Dios para tu vida. Usted que le ha fallado, usted que le ha ofendido, usted que se ha equivocado muchas veces, no te sientas culpable. No te sientas derrotado, acabado, solo, abandonado. Hay un Dios que perdona y que está con los brazos abiertos para darte otra oportunidad y darte el perdón de tus pecados. No dudes, no rechaces el perdón de Dios para tu vida. Tercera característica. Hay una tercera característica del único Dios verdadero. Ahí mismo en Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad. Tercera característica, y olvida el pecado. Que olvida el pecado. Qué Dios tan maravilloso, hermanos. Olvida el pecado. Esta es otra de las virtudes del único Dios verdadero. Primero te perdona, y lo siguiente, lo inmediato que hace es olvidarse para siempre de todas las maldades que cometimos. Dios perdona. Y la Biblia dice que olvida. Qué bueno y maravilloso es Dios. Amo este Dios, hermanos. Un Dios que perdona y que sí olvida de verdad. Porque el ser humano no perdona ni tampoco olvida. Qué bueno que Dios es diferente en comparación al ser humano. Y esta virtud de Dios de olvidar todas nuestras maldades perdonadas debe de producir paz, debe de producir confianza, debe de producir alivio, debe de producir descanso, libertad de cualquier sentimiento de culpa que pueda existir en nosotros. Yo quiero que tú creas esta realidad del Dios que perdona y olvida. Escucha, por favor. Para Dios, todo nuestro pasado pecaminoso ya no existe. Ya no existe. No importa lo que hayas hecho en tu pasado pecaminoso, ya no cuenta. Ya no está vigente. Dios, de todo el pecado que hiciste, te perdonó y ya no cuenta en existencia delante de Él. Y esta es una gran virtud divina, porque Dios lo que perdona lo olvida para siempre.
Lo que perdona lo olvida para siempre. Solo Dios puede actuar de esa manera. El diablo nunca perdona. El Señor lo reprenda. Y el diablo nunca olvida. El ser humano perdona, pero tampoco olvida. Así que Dios es diferente de todos. Él sí perdona y Él sí olvida para siempre. Fuerte el aplauso al Señor. Enamórate de ese Dios. Ama a ese Dios. Mantente firme en la fe de ese Dios. Mantente fiel en la fe de ese Dios. Un Dios que te ha amado, que te ha perdonado y que se ha olvidado para siempre de todos los pecados perdonados. Un Dios grande en perdonar y pronto. Miren lo que estoy diciendo. Un Dios grande en perdonar y pronto en olvidar todo lo pecaminoso de nosotros. Esta revelación del carácter santo de Dios, hermanos, es muy importante que la conozcamos. Es muy importante para aquella persona que apenas está comenzando. Es muy importante para aquel que viene de una vida maligna, llena de maldad y de pecado, pero que ya se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Es importante que crea de verdad en su corazón y acepte esta realidad de Dios, de que si Dios ya lo perdonó, su pecado ya fue puesto en el olvido de parte de Dios. Que Dios olvide nuestros pecados significa que usted ya es libre. Significa de que usted es inocente. Significa que usted ya fue justificado por Dios. Y si usted ya fue perdonado por Dios y sus pecados ya fueron puestos en el olvido, usted ya no debe nada delante de Dios. Porque al ser perdonado por Dios y los pecados en el olvido, ahora usted tampoco le debe nada al diablo, ni a Dios ni al diablo. Porque por la sangre de Jesucristo y por la fe puesta en su sacrificio somos justificados. Y ser justificados significa ser absuelto de toda condena, de toda sentencia. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Así que si Dios ya lo perdonó y para Dios ya no existe nada de lo que usted hizo, mi hermano, usted no se esconda de nada. Usted no se esconda de nadie. Usted no se sienta menos. Usted ya no se sienta culpable. Usted ya no se sienta humillado. Usted ya no se sienta avergonzado de nada. Porque si Dios ya te perdonó y tus pecados fueron puestos en el olvido, entonces aprende a vivir en paz. Aprende a caminar en libertad delante de Dios y delante de los hombres. Porque el perdón de Dios te pone honra y te pone honor y te hace libre. Solamente el verdadero Dios puede hacer esto, hermano. Si ya fuimos perdonados y nuestros pecados puestos en olvido, estamos libres de toda condenación. Estamos libres de todo juicio. Estamos libres de toda culpa. Estamos libres de toda condena, libres de toda maldad, libres de todo peso, de todo pecado. Usted ya no debe de sufrir. Ya no sigas sufriendo. Ya no sigas viviendo con ese sentimiento de culpa. Ya no te sientas menos. Dios te perdonó si de corazón te arrepentiste, si de corazón le pediste perdón. Ya no existe para Dios todo ese historial de inmundicia, de delitos, de pecados.
tenemos que tener paz, porque la paz es fruto de ser perdonados. Por eso el salmista decía: bienaventurado, que significa inmensamente feliz, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Cuarto aspecto que solamente Dios puede tener y que nadie más tiene. Cuarto aspecto, regresamos a Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Cuarto aspecto, no retuvo para siempre su enojo. No retuvo para siempre su enojo. Cuarto aspecto. Otra grande virtud de nuestro Dios: Él no tiene problemas con su carácter. No es un Dios descontrolado en ira, como el Dios de los griegos llamado Zeus, que mandaba castigar, a condenar y a destruir a todos los que estaban por debajo de él. Nuestro Dios dice que no retiene para siempre su enojo. Ciertamente se enoja, ciertamente se indigna, pero Él no tiene problemas con su carácter. Su carácter es santo, es justo, es perfecto. Por ello la palabra dice: no retuvo para siempre su enojo. Y aunque es una verdad, ante la maldad, la justicia de Dios, Dios en su justicia siente indignación, enojo, ira por la maldad del ser humano, pero Dios tiene control de sí mismo. Es verdad que le enoja lo que el ser humano hace aquí, pecando, viviendo fuera de su voluntad, pero Él es un Dios que tiene dominio y perfección en su carácter. No es un Dios descontrolado por la ira. No es un Dios que por enojo haga locuras. Si Dios no fuera un Dios perfecto en su carácter, descontrolado por su ira, hermanos, desde hace mucho tiempo nos hubiera botado todos al infierno. No hubiera ningún justo ya perdonado en la tierra. Si Dios no tuviera dominio de su propio enojo, ya no estuviera ningún pecador con vida en esta tierra. Si el enojo de Dios fuera como el enojo del hombre, si el enojo de Dios fuera como el enojo de nosotros, ninguno tuviera la gracia del perdón, el don de la salvación. Si el enojo de Dios fuera como el tuyo y como el mío, ciertamente todos estaríamos ardiendo ya en las llamas del infierno. Póngase a pensar cuántas veces usted le ha fallado a Dios, cuántas veces usted le ha provocado ira a Dios, cuántas veces Dios se ha indignado por usted, cuántas veces con nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas hemos violentado la justicia de Dios, y aún así estamos aquí vivos, perdonados por su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Dios, hasta enojado, sigue siendo bueno. Hasta enojado sigue siendo bueno. Rápidamente, ustedes saben la historia. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel hizo enojar a Dios en el desierto? ¿Y qué hizo Dios con ellos? Cuando tenían hambre,
les dio carne. Cuando tenían sed, les dio agua. Los alimentó y les dio de comer pan de ángeles que caía de arriba. Dios, hasta enojado, sigue siendo bueno, porque no retiene para siempre su enojo. Y ante el enojo, mejor le da lugar a la misericordia. Y ese es el quinto aspecto. Otra de las grandes virtudes que hacen único, singular a Dios. ¿Y dónde está esa quinta virtud? En el versículo 18 también. Mire qué profundo es la palabra. Repito el 18 y se lo repito para que la palabra le quede bien impresa en su espíritu, sobre todo en la conciencia. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios, que seguramente mientras estemos en esta tierra no alcanzaremos a entender ni a discernir la abundante misericordia de Dios para nosotros. Yo no sé, cuando estemos allá en la eternidad y que Él abra los libros donde se apuntan todas las cosas que hacemos aquí, y que Él te presente ese libro y que Él te diga: de todos estos pecados yo tuve misericordia. Qué impresionante es la misericordia de Dios. Qué profunda es la misericordia de Dios. Hay una palabra muy importante en el texto, muy importante, y es la palabra que dice: se deleita. Se deleita. Ante el enojo, prefiere deleitarse. Prefiere deleitarse. Se deleita en misericordia. Significa que se complace en compartir la bondad de su amor, y aún enojado dice: voy a tener misericordia. Aún indignado dice: voy a tener misericordia. Le voy a dar misericordia. Le voy a dar mi compasión. Le voy a dar la bondad de mi amor. La palabra misericordia significa la bondad del amor de Dios ante la miseria humana. Esa es la misericordia de Dios. Aunque Dios es justo y no se complace en castigar, y aún enojado, su enojo es temporal, pero su misericordia es eterna. Dale un aplauso al Señor. A mí me parece una de las virtudes más importantes de ese texto, porque se deleita en misericordia. Qué revelación tan especial del amor de Dios. Por eso, mis hermanos, yo estoy enamorado de este Dios. Estoy enamorado de este Dios. Amo a este Dios, porque es un Dios que tuvo misericordia de mí. Es un Dios que tuvo misericordia de mi padre. Es un Dios que perdonó a mi padre, porque si mi padre lo hubieran matado en Loma Bonita, Oaxaca, yo no hubiera nacido.
Si mi padre lo hubieran matado en Villa Isla, Veracruz, donde mató a otro, yo no hubiera nacido. Si mi padre lo hubieran matado allá en los ranchos de Santiago Tuxtla, donde tuvo otro problema de muerte, yo no hubiera nacido. Pero Dios en su misericordia lo cuidó, aún andando como asesino, lo libró de que lo mataran, porque grande es su misericordia para siempre. Y en lugar de condenar, en lugar de señalar, en lugar de ajusticiar, Él prefiere tener misericordia. Qué Dios tan único, hermanos. Lo hace único. Un Dios que disfruta mostrar compasión. Un Dios que disfruta compartir la bondad de su amor. La misericordia, hermanos, no es una obligación de Él para nosotros. Dios no estaba obligado a tener misericordia de nosotros, sino que la misericordia es una expresión de amor y de bondad ante la naturaleza, ante la condición miserable de pecado y de maldad en la que vivíamos. Él tuvo misericordia, Él tiene misericordia, y mientras tú vivas en esta tierra seguirá teniendo misericordia, porque su palabra dice que son nuevas cada mañana. Todavía no has comenzado a andar en el día para pecar y Dios ya tiene misericordia de ti. Son nuevas cada mañana. Por ello, ante la pregunta inicial, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La respuesta: no hay otro Dios como Él. Es único, es auténtico, es verdadero. Yo no lo cambio por nada. Espero que usted nunca tampoco lo cambie por nada. Terminamos leyendo el versículo que sigue, 19. Él, mire, dice que primero tuvo misericordia. Todo comienza con la misericordia de Dios. Pero si le fallamos alguna vez, si le volvemos a fallar, dice que Él volverá. Esas son las oportunidades de la misericordia de Dios para ti y para mí mientras vivamos en esta vida. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y no importa lo que hagas, no importa las veces que falles, no importa las veces que te equivoques, si tú te humillas, si tú le pides perdón, Él tendrá misericordia y Él va a sepultar todas esas iniquidades. Gloria al Señor. Perdón, creo que lo apagué aquí con el dedo. Él va a sepultar todas esas iniquidades. ¿Y dónde las va a echar? ¿Y por qué a lo profundo del mar? ¿Por qué a lo profundo del mar? Les voy a enseñar algo, bienaventurados ustedes. ¿Saben por qué a lo profundo del mar? Porque ahí está el abismo. Y todas las culpas y pecados que Dios quita de ti y de los cuales tú tendrías que ser juzgado, condenado y sentenciado eternamente, Dios se las echará al diablo, a los demonios, a los ángeles caídos que están metidos ahí en el abismo, en lo profundo, en la poza, en el lugar de oscuridad. Ahí botará todas las culpas, y por todas tus culpas el diablo será condenado por ellos, por ellas, por todos esos pecados. Por eso dice que las tirará a lo profundo del mar, el abismo, donde están los espíritus malignos condenados. Mire que Dios tan bueno. Te quita la culpa, te perdona, tiene misericordia de ti, te hace libre, te justifica, y a quien le echa la culpa,
al diablo. Él llevará y pagará todas tus culpas eternamente en el lago de fuego. Póngase en pie, he terminado.